Milei se está fugando todos los dólares del país con la bicicleta financiera. Gobierna para los ricos. O bueno, eso es por lo menos lo que dice la gente que dejó al país con 211% de inflación. Si quieres saber qué diablo significa la supuesta bicicleta financiera, o el famoso carry trade, o la famosa fuga de dólares, bueno, quédate que te lo explico en esta primera edición de Desmintiendo Cucas. Bueno, como ya saben, cuando reaccionamos yo también me pongo los auriculares y también me pongo los anteojos. Así nada, estoy 100% listo. Bueno, el disparador de este video es básicamente este clip que se hizo viral de una kirchnerista que dice que nada, que Milei gobierna con la bicicleta financiera y realmente no tiene ni idea de lo que es, dando cuenta de que lo utilizan simplemente como discurso político, pero no saben ni siquiera de lo que están hablando. Pero bueno, vamos a verlo. Vinieron a gobernar para la bicicleta financiera, para engrosar a los empresarios. Y ¿Sos la genia de la economía? No soy genia de economía, yo no me planteo como genia de economía, pero sabrás que el libertarianismo es el modo de recaudación de los gobiernos libertarianos. Explícame técnicamente qué es la bicicleta financiera. Explícanos. Bueno, es clarita la cuenta, ¿no? La forma de recaudar de los gobiernos libertarianos. No tiene ni la menor idea. Ahora te explico. Para entender lo que es, vamos a ver a otro cuca muy conocido, Sergio Chousa, cuya mayor característica es básicamente pifiar todos los pronósticos, porque es economista, aunque no lo parezca. Como pasó muchas veces, está en funcionamiento un modelo de carry trade o bicicleta financiera. Bueno, entonces primero que nada ya nos sacamos un término de encima. Básicamente carry trade es lo mismo que bicicleta financiera. La metodología que eligió el gobierno nacional para sostener la estabilidad cambiaria pírrica. Bueno, y acá nos dice que supuestamente la bicicleta financiera se utiliza para sostener la estabilidad cambiaria, o sea, básicamente para mantener al dólar quieto. Básicamente se basa en un diferencial de tasa de interés muy significativo respecto de cualquier país del mundo y también de la región, de modo tal de tentar a los capitales y muy en particular también a los depositantes internos para que no corran contra el dólar y se queden en depósitos en pesos, ofreciendo una rentabilidad financiera muy elevada. Bueno, todo eso que pareció que estaba hablando en chino básicamente se refiere a que si vos hoy en día, por ejemplo, invertís en algo en dólares, si es una inversión relativamente segura, vas a tener una rentabilidad del 4 o 5%. Si es una inversión relativamente más arriesgada, como mucho vas a tener un 10%. Esa es la rentabilidad si vos hoy invertís en dólares, si haces una inversión en dólares. En cambio, si la haces en pesos, como el gobierno argentino tiene una tasa de interés más alta, o sea, básicamente las inversiones en pesos pagan mayor rentabilidad, claro, por ejemplo, no sé, te haces un plazo fijo, sacás 45% de rentabilidad anual, que claro, básicamente en pesos la mayoría te lo come la inflación, pero después lo puedes ir y cambiarlo por dólares y tenés un 45% de rentabilidad en dólares. Parece algo mágico. Ahora vamos a ver, bueno, que no es tan así. Básicamente todo esto está sostenido en base a alimentarlo con reservas, porque la cotización de los dólares libres hoy es ficticia, es muy baja, y la única forma de sostenerlo es en base a cepo, intervenciones y también gastando dólares de las reservas. O sea, lo que está diciendo es que, claro, esto solamente funciona si el precio del dólar se mantiene igual, o sea, sin aumentar demasiado o aumentando muy poco a lo largo de los meses. Porque claro, si vos haces, por ejemplo, al 1 de enero, el primer día del año, haces una inversión en pesos, que a fin de año te termina dando una rentabilidad del 45%, si el dólar aumentó un 45%, vas a poder comprarte la misma cantidad de dólares que en principio de año. O sea, en dólares ganaste 0, con lo cual hubiese sido mejor que hagas una inversión directamente en dólares. Pero claro, si el precio del dólar se mantiene igual a principio de año que a fin de año, si vos haces una inversión en pesos y tenés una rentabilidad del 45% y el dólar aumenta un 0%, ahí sí hiciste una rentabilidad del 45% en dólares, lo cual es un delirio, es muchísimo. O sea, esto funciona si el dólar se queda quieto o aumenta poco. ¿Por qué el dólar se queda quieto o aumenta poco? Bueno, acá es donde ya entramos en el terreno donde no estamos tan de acuerdo. Y él dice que esto básicamente se sostiene, primero que nada, por el cepo. O sea, vos en Argentina hoy tenés restricciones para comprar y vender dólares. Además de que hoy en Argentina el gobierno controla el precio del dólar oficial. O sea, el gobierno te dice cuál es el precio del dólar y solamente se actualiza un 2% por mes. Pero claro, las inversiones te dan más de un 2% por mes. Entonces existe esa diferencia. Y luego si vos te vas del dólar que controla el gobierno, que es el dólar oficial, y te vas a los dólares que son más libres, como por ejemplo el dólar MEP o el dólar Blue, la realidad es que el gobierno sale a vender un montón de dólares que tiene para mantener ese precio artificialmente más barato. O sea, normalmente el dólar aumentaría a lo largo del año más o menos en el mismo nivel que la inflación, pero gracias a que el gobierno está vendiendo dólares, esto no pasa. Entonces, como no aumenta en dólar lo que debería, se habilita esto del carry trade, de la bicicleta financiera. Y esto es porque el gobierno está vendiendo dólares. O sea, básicamente está quemando las reservas, está regalándole los dólares a la gente que hace esta operación, dólares que nos cobra a nosotros con impuestos, para mantener la bicicleta financiera, ¿no? Ese sería el argumento. Pero fíjate, el siguiente cuadro muestra una inversión en junio por el equivalente a $100, pero puesta a trabajar en pesos y
ahora en octubre convertida a dólares. Cuando haces esa conversión te da $121. O sea, es un 21% en dólares en un cuatrimestre. Gente, créanme que esto no se consigue en ningún lugar del mundo. Es casi un Ponzi, lo vamos a explicar en otro video. Pero... Y acá nos dice cómo efectivamente en los últimos 4 meses, si vos hacías esta operación, o sea, un plazo fijo, una inversión en pesos, y luego agarras y cambias todo a dólares, hubieses tenido una rentabilidad del 21% en dólares. Mientras que normalmente, si haces una inversión en dólares, por ejemplo, un plazo fijo en dólares, esto te daría, no sé, 1 o 2% con toda la furia. Entender que todo esto está sostenido sobre el cepo y sobre invertir muchos dólares de las reservas para mantener la cotización ficticia. Porque la gente que hoy se dolariza en el MEP y en el contado con liquidación tiene del otro lado una oferta que es espuria, que no es genuina, que es la del Banco Central interviniendo. Entonces, esto es real, pero hasta ahí. Recordemos que tenemos principalmente 2 precios para el dólar. El dólar oficial y luego el precio de los dólares libres. El dólar MEP, el dólar Blue y todos esos. En el dólar oficial es verdad que se está actualizando solamente un 2% todos los meses y la tasa de interés es más alta todos los meses. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces existe el carry trade. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que el dólar oficial no lo puede comprar todo el mundo. Entonces no todo el mundo puede acceder a este beneficio, solamente algunos. Esto está mal. Pero igual déjenme que termine el argumento. Y luego tenemos los dólares libres, que el gobierno no controla su precio, pero los influencia a través de vender dólares que tiene el Banco Central acumulados para que el precio no suba tanto y por ende de nuevo se habilita la opción de la bicicleta financiera, porque el dólar aumenta mucho menos de lo que es la tasa de interés, o sea, lo que te pagan las inversiones en pesos, tasa de interés que también controla el gobierno. Entonces, supuestamente para solucionar esto, el gobierno debería dejar de vender dólares y debería bajar la tasa de interés, y en el mercado oficial, o sea, en los dólares oficiales, debería aumentar el dólar oficial más rápido o a la vez también bajar la tasa de interés. Bueno, estamos de acuerdo. El problema es que este delirio cucardo, que los tipos de repente son todos expertos en finanzas, yo realmente no lo puedo creer. Como dije, vamos a analizar los dos mercados. Primero vamos a ir al mercado de los dólares libres. Básicamente, que los dólares no estén aumentando tanto durante este gobierno no se explica solamente porque el Banco Central esté vendiendo un par de dólares y ya está, sino que es porque aumentó brutalmente la demanda de pesos. O sea, básicamente, como bajó la inflación y como se espera que a futuro la inflación siga bajando, la gente ya no está completamente desesperada por ir a comprar dólares como si lo estaba a fines del gobierno anterior, y por ende, como ahora ya no todo el mundo quiere comprar dólares, el precio del dólar no sube tanto. O sea, básicamente que baje el precio del dólar en un gran porcentaje se explica porque dejaste de tener una inflación totalmente africana de 3 dígitos, inflación que el gobierno anterior la dejó así y este la está bajando, y eso es natural, o sea, no tiene nada que ver con ninguna intervención del gobierno, eso sucedió de manera natural y genuina. Entonces este chabón te dice, no, bueno, pero los dólares no suben porque el gobierno está vendiendo dólares del Banco Central, y no es solamente por eso. Segundo, el tema de las intervenciones del Banco Central vendiendo dólares para que no sube el precio del dólar. La realidad es que si nosotros vemos las reservas del Banco Central, podemos ver cómo incluso están arriba que durante el gobierno anterior. O sea, supuestamente este gobierno está interviniendo, está vendiendo dólares para que el precio del dólar no suba, pero cada vez tiene más dólares. ¿Esto quiere decir que no está interviniendo? No, pero que la intervención no es brutal. De hecho, fíjense que la intervención es tan pequeña que incluso no hace que el gobierno se quede sin dólares, sino que siga acumulando a lo largo de los meses, o incluso que, bueno, en algún momento se estanque o caiga, pero al final la tendencia a largo plazo es al alza. Mientras que si nosotros comparamos con el anterior gobierno, vemos como básicamente se detonaron 20.000 millones de dólares. Como Macri, por ejemplo, también se detonó casi 40.000 millones de dólares, y como Cristina en sus anteriores gobiernos se detonó casi 50.000 millones de dólares. O sea, durante este gobierno las reservas suben, durante los otros caen en varias decenas de miles de millones, pero la intervención del Banco Central se hace ahora, no antes. Es una cosa que yo no la puedo creer. Realmente es literalmente los tipos, cuando gobierna el peronismo tienen la vara acá, y cuando gobierna alguien que no es el peronismo tienen la vara acá arriba. Es impresionante. Eso por el mercado de los dólares libres. O sea, básicamente existe el fenómeno que dice él, pero la realidad es que la influencia que está intentando ejercer el gobierno para que exista este fenómeno es muchísimo menos de la que quiso ejercer el gobierno anterior y los anteriores. Claro, ¿qué pasaba? Que con el anterior gobierno en el mercado libre no existía el carry trade, porque el dólar, a pesar de que el gobierno se la pasaba vendiendo dólares durante la gestión de Massa, el dólar seguía aumentando igual. O sea, básicamente el descalabro económico y la catástrofe de inflación era tal que por más que el gobierno agarre y se detone 20.000 millones de dólares, el dólar seguía aumentando. Era una cosa de locos. Entonces el carry trade en el mercado libre, o sea, básicamente en el dólar blue, en el dólar MEP y en esos dólares, existe y es real y tiene que desaparecer, pero la influencia que está ejerciendo el gobierno para que exista es menor que la que hacía el gobierno anterior. Luego, yendo al mercado oficial, hoy tenés que el dólar oficial se actualiza básicamente un 2% todos los meses.
meses. Y es verdad que la tasa de interés en pesos es más de 2% todos los meses, es más o menos un 3% y pico. ¿Esto qué quiere decir? Que esa diferencia entre el 3% y pico y el 2% es el carry trade, es las ganancias estas extraordinarias que obtienen los inversores que hacen una inversión en pesos y luego la cambian a dólares. Es real y también, de nuevo, tiene que desaparecer. Pero lo que a mí, me parece una locura. Claro, a mí me parece muy gracioso que se quejen de esa diferencia de tasa entre el 2% mensual y el 3% por ahí mensual de los plazos fijos, que básicamente anualmente significa que los plazos fijos rinden un 35%, un poquito menos, y el dólar oficial rinde un 20%, o sea, la diferencia es de 15 puntos, cuando el plazo fijo el año pasado rindió más o menos 150%, mientras que el dólar oficial antes de la devaluación de Milei, o sea, básicamente durante la gestión del kirchnerismo, rindió un poco más de 100% nada más. O sea, había 50 puntos de diferencia y el carry trade era incluso mayor durante el gobierno anterior. Entonces es una cosa que yo no me la puedo explicar. O sea, los tipos estaban gastando más recursos para que haya un carry trade en el año pasado, que encima ni siquiera funcionó para estabilizar el dólar porque se fue al carajo, y se quejan ahora que se están gastando menos recursos. Me encanta. Esta gente genera guita con la bicicleta financiera. La gente que tiene mucha plata, los exportadores que venden en dólares, pasan con esos dólares al Banco Central, se quedan con los pesos, la ponen en las LECAPs, hacen una tasa del 3,5, 3,6, 4% por mes, mientras el dólar se mueve al 2%. Es un negocio increíble. ¿Quién paga los bonos de Caputo, las LECAPs? Y la estamos pagando nosotros con el ajuste. Cada vez que nos suben el boleto de transporte, el bondi, cada vez que nos suben las tarifas, nada más que una transferencia de ingresos de nosotros que pagamos impuestos y sufrimos las consecuencias de la caída del gasto a muy poca gente que está haciendo mucha plata en poco tiempo. Y bueno, acá tenemos básicamente el argumento cuca por excelencia, que es no, bueno, todas las medidas que toma cualquier gobierno de derecha por algún motivo terminan siendo una transferencia de recursos de la gente pobre a la gente rica. Todas, absolutamente todas. O sea, Milei se tira un pedo y eso es una transferencia de riqueza a Galperín, el dueño de Mercado Libre, siempre. Bueno, es verdad que algo de eso hay. O sea, el carry trade se financia básicamente con los impuestos de la gente. O sea, si el Estado agarra y le paga una rentabilidad extraordinaria a las personas que hacen el carry trade, el dinero del Estado, bueno, básicamente sale de nuestros bolsillos. Ahora, me encanta porque primero que nada se olvidó de todo el derroche de guita del año pasado del que ya hablamos. Tipo, eso no existió nunca. Eso no era transferencia de recursos. Segundo, también me parece excelente la obsesión que tienen con la bicicleta financiera y con el chiquitaje. O sea, a los tipos no les importa que la inflación haya bajado de un ritmo anualizado del 300, 400% al 30%. No. Lo que importa es la bicicleta financiera. Es como que están obsesionados con el tema. Vos me decís, no, bueno, pero eso es una transferencia de recursos de los pobres a los ricos. Sí, bueno, pero a la vez la inflación en alimentos hoy es 6 veces menor que la que era hace un año. O sea, la política económica no puede ser 100% perfecta y 100% consistente. Tiene un par de inconsistencias, como lo es esta, que la estoy remarcando y que para mí deberían de ya ir cortando un poco. De hecho, bajó la tasa de interés para que el carry trade sea menor en uno de estos últimos días. Pero me encanta porque los chabones es como, no, bueno, el anterior gobierno, tipo, la inflación en alimentos era del 30%, destruyendo completamente a los pobres, pero igual no había bicicleta financiera, brother, entonces gobiernan para los pobres. Ahora, en este gobierno, la inflación en alimentos baja del 30% al 2%, pero hay bicicleta financiera. Entonces el gobierno es de las empresas y del poder económico. No tienen, es una obsesión que tienen que no la puedo entender. O sea, no ponderan las cosas, no evalúan las cosas por el peso relativo que tienen. No entienden de órdenes de magnitud. Los tipos simplemente tipo ven bicicleta financiera y ya está. Y es el peor gobierno de la historia. Es una cosa que no la puedo entender. Bueno, eso fue más que nada un descargo porque tenía ganas de hacer un video sobre la famosa bicicleta financiera y el carry trade y qué sé yo. Y bueno, creía que era un buen disparador. Bueno, agarrarme las declaraciones de quienes normalmente hablan de estos temas. Si te gustó este formato de video, decímelo en los comentarios porque puede que siga haciendo más videos de esta serie porque realmente me parece entretenida y me gusta. Así que bueno, acordate de donarme por Patreon, por Cafecito o hacerte miembro de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y de hecho, a ver, o sea, si a vos te genera un poco de incertidumbre todo este tema del dólar y del carry trade, te dejo un video que hice la otra vez hablando de qué va a pasar con el dólar a futuro, de si hay atraso cambiario y todas esas cosas. Y por último, como siempre, te mando saludos.